Lectura bíblica correspondiente al día 29 del mes de septiembre del año 2025. Tercera carta del apóstol Juan, versículo 1 en adelante. Salutación. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Elogio de la hospitalidad de Gayo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La oposición de Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, los expulsa de la iglesia. Buen testimonio acerca de Demetrio. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Salutaciones finales. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Libro de Esdras, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merairot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisua, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén.
Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conocen, las enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Libro de Esdras, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Fines, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atús; de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él en la línea de varones 150. De los hijos de Pahat Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elán, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Abadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Salomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Joanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicán, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel, Semaías, y con ellos 60 varones. De los hijos de Bigvai, Utai, Zabud, y con ellos 60 varones. Los reuní junto al río que viene a Aba, y acampamos ahí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulán, hombres principales; asimismo a Joyarib y a Elnatán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví,
hijo de Israel, a Sebarías con sus hijos y sus hermanos 18, a Asabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari y a sus hermanos y a sus hijos 20, y de los sirvientes del templo a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios había ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy buenos, preciados como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios de la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocausto al Dios de Israel, 12 becerros, por todo Israel 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabrillos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 94, versículo 1 en adelante. Oración clamando por venganza. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá Jah, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis soberbios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jah, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová,
pronto moriría mi alma en el silencio, cuando yo decía, mi pie resbala. Tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente, mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza, y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios.